personas que no vayan a asistir mañana, les voy a dejar voy a tratar de que nos comuniquemos mañana a las 7 por Teams, a ver si es posible, ¿sí? De no ser así, que tuviéramos problemas, voy a dejar una tareita en Teams respecto al tema que vamos a ver mañana, ¿ok? Pero para que nadie se atrase, ni los que estén en clase, ni los que estén fuera, el próximo martes le vamos a dar otra repasadita, ¿sale? Así que no se angustien, si por alguna razón no es viable que nos veamos por Teams, no se preocupen que el tema que veamos mañana no vamos a continuarlo hasta que se empareje el grupo, ¿ok? ¿Sí queda claro? Bueno. Sí, maestra. Gracias, qué amable. Bueno, entonces vamos a entrar al sistema cardiovascular. Vamos a ver un ratito del sistema cardiovascular. ¿Sí? Vamos a ver que está constituido básicamente el sistema cardiovascular. Ay, no sé por qué me salté hasta aquí. No, espérenme. Bueno, el sistema cardiovascular está constituido por el corazón, ¿sí? Sangre, venas y arterias. ¿Lo podría repetir, por favor, maestra? Sistema cardiovascular constituido por corazón, venas, arterias, vasos, sangre. Sí, profa, gracias. No hay de qué. Estos elementos, ¿sí?, van a constituir lo que conocemos por sistema circulatorio o sistema cardiovascular, ¿sí? Un elemento principal de este sistema cardiovascular, dijéramos que después del motor, que es el corazón, el líquido que se encarga de mantener todo nuestro cuerpo vivo, ¿sí?, va a ser la sangre. La sangre es un tejido, ¿sí?, de tipo conectivo, ¿sí? Porque, bueno, ya habíamos quedado. ¿Dónde se originaba la sangre? Los elementos de la sangre. ¿Dónde se originaban? Entre otros órganos. ¿En los huesos? Así es, en la médula ósea de los huesos. Gracias, Estrella. Entonces, esta sangre va a representar el 8% del peso corporal de un hombre adulto, ¿sí? Va a variar su contenido entre 6 litros en un hombre, ¿sí?, y un poco menos en las mujeres. En las mujeres, el volumen de sangre o volemia, yo les puedo preguntar en un examen qué es la volemia, ¿sí? Es el volumen o cantidad de sangre en el cuerpo. La volemia en las mujeres va a ser de 4 a 5 litros y en los hombres de 5 a 6 litros, la cantidad de sangre en todo el cuerpo, ¿sí? ¿De qué creen que dependa? ¿Por qué en los hombres hay mayor volumen de sangre que en las mujeres? ¿Por qué creen que pase esto? ¿Por los músculos? Así es, Beto. Gracias, excelente respuesta. ¿Sí? Los hombres tienen mayor cantidad de tejido muscular y por tanto deberán tener mayor cantidad de sangre para poder abastecer el tejido muscular. ¿Ok? Bueno, de las principales funciones de la sangre, más adelante las veremos ya en concreto, pues es la capacidad que tiene de transportar y solubilizar o disolver sustancias y mantenerlas en suspensión, o sea,
mantenerlas en este tejido circulante en nuestro cuerpo. Ahora, esta sangre va a estar constituida por dos tipos de compuestos. Unos van a ser los elementos formes. Los elementos formes, ¿sí?, van a ser glóbulos rojos, también llamados eritrocitos o hematíes. Aquí está el nombre, glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes. Pueden recibir cualquiera de estos tres nombres, ¿sí?, que es exactamente lo mismo. Glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes, ¿sí? Van a ser los principales componentes y que se encuentran en mucha cantidad dentro de la sangre. También va a estar constituida de glóbulos blancos o leucocitos, ¿sí? Estos leucocitos veremos más adelante que van a ser van a recibir diferentes nombres y van a tener diferentes funciones. ¿Ok? Y por último, ¿sí?, las plaquetas o trombocitos. Aquí están, ¿sí? Entonces, los elementos de la sangre, los elementos formes de la sangre son tres: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaqueta. Pregunta de examen: ¿cuáles son los elementos formes de la sangre? Eritrocitos, leucocitos y trombocitos, o glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Sale? Ahora, estos elementos formes van a estar nadando en la sangre, ¿sí?, en una sustancia líquida que se denomina plasma, ¿sí? Este plasma ocupa el 60% de la sangre y el 40% los elementos formes. Este líquido, este plasma, ¿sí?, si lo describimos, va a tener un leve color ámbar, amarillento muy claro, ¿sí?, y puede variar en cada persona. Su contenido básico es agua, sales minerales, glucosa, proteínas, hormonas y algunos lípidos o grasas como el colesterol. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Seguimos. Ya vimos más o menos en términos generales qué era la sangre y cómo estaba constituida. Sus funciones principales van a ser tres, que ya había mencionado al inicio, ¿sí? No tan específico, pero ya habíamos hablado de transporte, ¿sí? No solamente va a ser transporte de nutrimentos. Todo lo que absorbemos en el intestino, los nutrimentos van a pasar a la sangre y de ahí a las diferentes células. Entonces, tiene la función de transportar nutrimentos, pero va a tener también otras funciones importantes,
¿sí? Dentro de este transporte va a ser la encargada de llevar oxígeno a todas las células del cuerpo y a los pulmones, obviamente, ¿no? A los alvéolos pulmonares. Va a filtrar el oxígeno, ¿sí? Y va a encargarse de transportar el dióxido de carbono, el CO2, ¿sí? Para sacarlo también, el dióxido de carbono. Entonces va a transportar oxígeno y dióxido de carbono, CO2. Va a transportar nutrimentos que vienen del sistema digestivo a todas las células del cuerpo. La sangre, a través de ella, se va a eliminar calor y productos de desecho del metabolismo, ¿sí? Si nosotros metabolizamos, por decir, de las proteínas, de los aminoácidos, proteínas, ¿sí? Se producen. Entonces, al momento de este metabolismo, se produce urea y ácido úrico, que es un producto de desecho que se va a transportar a través de la sangre hacia los riñones, y de los riñones va a ser desechado del cuerpo por la orina. ¿Ok? Es un ejemplo. Pero va a haber muchos productos de desecho que igual a través de la sangre sean transportados hacia los órganos que los van a desechar del cuerpo. ¿Sí? También va a transportar hormonas. Hormonas a través de las células de los tejidos. ¿Sí? Entonces, dentro del transporte va a transportar oxígeno, CO2, nutrimentos, va a eliminar calor, productos de desecho del metabolismo y hormonas. Solo en la función de transporte. ¿Va? Ahora bien, como reguladora, ¿sí? La sangre va a ayudar a amortiguar el grado de acidez o alcalinidad de la misma, de la sangre, ¿sí? Del cuerpo, de todos los músculos. Mediante sustancias amortiguadoras como el bicarbonato, ¿ok? Que es alcalino, que va a bajar el pH y que la sangre se encarga de regular. También va a regular la temperatura corporal. ¿Sí? ¿Cómo? Pues absorbiendo el calor, ¿sí? Y enfriamiento del agua de este plasma, regulando la presión osmótica de las células. ¿Qué es la presión osmótica que ya habíamos visto de las células? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Aislinn, ahora que no has participado. Mande, profa. ¿Qué es la presión osmótica? A ver, déjeme buscar. Cuando vimos célula hablamos de ósmosis, una parte de este proceso que discurría en la membrana o transcurría en la membrana celular. ¿Qué es la presión osmótica? Es como una presión una presión necesaria como para detener el flujo de algún disolvente a través de la membrana. No, ¿verdad? Más o menos hablamos de un líquido. Miguel, ¿tú levantaste tu mano? Gracias, Aislinn.
¿O se te quedó levantada? Ah, disculpe, profesora, no la bajé. Ok. Carmen. Veo tu mano levantada, dinos. Ay, no, profe, ya la bajé. Era para lo de la presión osmótica. Dime. Adelante. Sí, yo lo investigué. ¿Sí? Yo lo investigué. Y se puede definirse como la presión que se debe aplicar a una solución para detener el flujo neto de disolvente a través de una membrana semipermeable. Ok. ¿Cómo lo traduces esto? Si estamos hablando de que la sangre regula la presión osmótica de la célula. ¿Cómo tú lo podrías pensar? Cuéntanos. O dedúcelo. Pues así como en la sangre sería la presión que debe aplicar en las soluciones, así de la sangre. No. A ver, piénsalo. No lo que leíste, piensa diferente. O sea, de lo que leíste, bájalo a la sangre. Si estamos hablando del paso de líquido de una a través de la membrana de una célula, ¿sí? La sangre lo que va a hacer es regular, como es un líquido la sangre, y la célula adentro tiene un líquido, ¿ok? ¿Sí quedamos? Las células tienen un líquido adentro, líquido intracelular, ¿ok? Y la sangre es un líquido, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Aquí cerquita de la célula, ¿sí? ¿O no? Esta es la célula, ¿sí? Y esta es la sangre. Va a estar pasando todo alrededor de la célula. La célula tiene una membrana, una capa externa, que va a impedir que el líquido de adentro se salga, ¿sí? Si no es necesario. O va a permitir que el líquido de afuera entre si es necesario, ¿sí? Entonces esa presión osmótica, la capacidad ¿cómo se llama? Regulación osmótica que ejerce la sangre es regular la entrada y salida a través de la membrana de diferentes sustancias, ¿sí? Entonces va a tener la capacidad de regular la presión osmótica tanto de la célula, ¿sí? Impidiendo que esta célula se le salga todo o le entre todo. Entonces la sangre regula esa presión osmótica, ¿sí? Estamos hablando de líquidos. ¿Sí se capta la idea? ¿O hay duda? A ver. Yo tengo una duda, maestra. Adelante. ¿Eso nos sirve a nosotros como nutriólogos? ¿El qué? ¿El saber esto? Ajá, eso de la presión osmótica y todo eso. Pues no creo que esté por demás, Beto, porque de hecho los nutrientes, después de que veamos estas cosas así, ¿sí? El paso de los nutrientes a la célula para ser metabolizados en la mitocondria, pues eso les tiene que servir en algún punto. A lo mejor no de manera tácitamente práctica, ¿sí? Porque no le pueden explicar al paciente que tiene un trastorno metabólico porque la mitocondria de su célula no funciona bien. Eso no se lo pueden explicar, ¿vale? Pero el saberlo les ayuda a ustedes a poder definir a lo mejor algún padecimiento o algún problema metabólico. Sí, maestra, gracias. No como definición, Beto, pero sí como conocimiento de anatomía, sí como una cuestión general que deben saber. Normalmente yo me enfoco, ¿sí? Yo me enfoco en esto a lo mínimo necesario que como nutriólogos deben saber que existe, ¿sí? Deben saber que existe esto.
que la sangre, bueno, se encarga de regular la presión osmótica celular. ¿Sí? Si hay un problema en la sangre, normalmente va a haber problemas en las células. ¿Ok? Entonces, por eso es que pues necesitamos saber lo básico. Bien, entonces, el punto número 3 es la protección. ¿Sí? La sangre en la sangre van a discurrir diferentes sustancias. ¿Qué es eso? Brenda Yeretsi, ¿qué nos estás mostrando en la pantalla? Gracias. Permítanme, yo creo que aquí hay alguna situación extraña. Permítanme. Pues ya es la hora. Pero bueno. Ya tienen clase ahora, ¿verdad? Con la maestra Mejor. Creo. Bueno, permítanme, descargo la lista de asistencia, permítanme un segundo. Nos vamos a quedar aquí en el contenido de la sangre. Esto yo creo que se los voy a dejar de tarea a quienes estén pendientes, que queden en Teams, y mañana lo vemos con los compañeros en clase. ¿Sale? De hecho, ahora mismo lo voy a subir. Déjenme descargo la lista de asistencia, por favor. Aquí está. Para que no sea que la maestra Melchor les ponga falta. ¿O les da un margen de tiempo para conectarse? Tenemos ahorita con el profe Narciso. Ah, con Campero, con el ingeniero Campero. ¿Igual les da tiempo?